La Universidad Continental y el área de gestión curricular va a presentar el manual instructivo para elaborar la hoja calendario. En este caso, el ejemplo es para la Facultad de Ingeniería. Usted como docente le van a entregar esta plantilla para poder rellenar o crear la hoja calendario. ¿Cuáles son las partes de esta hoja calendario? Tenemos en la parte, en el encabezado, el nombre de la asignatura, el periodo, el resultado de aprendizaje de la asignatura, la escuela académico profesional y también el cuadro de competencias con sus criterios, especificaciones del nivel de logro y el nivel como tal. Luego viene esta otra celda o esta otra tabla. En el ejemplo vemos para la unidad 1, donde se tiene que anotar el nombre de la unidad, resultado de aprendizaje de la unidad, la duración en horas, las horas y tipo de sesión, pueden ser teóricas o prácticas, los temas y subtemas, el propósito, las actividades para la enseñanza-aprendizaje, hay una relación de docente y estudiante, los recursos, la metodología y estrategias por utilizar, y también las actividades de aprendizaje autónomas asíncronas en el aula virtual, donde el estudiante va a poder reforzar su proceso de aprendizaje. Muy bien, con esta información empecemos. Necesitamos el sílabo. En el sílabo vamos a encontrar esta información, la competencia y el nivel al que pertenece esta asignatura en el que se encuentra. También debemos tomar en cuenta el cuadro de competencias con sus criterios y la especificación del nivel de logro. Con esta información empezamos a rellenar la hoja calendario. Como pueden ver, allí hemos anotado el nombre de la asignatura, el periodo al que pertenece, el resultado de aprendizaje de la asignatura y la escuela académico profesional. Todo esto está en el sílabo. Y se copia y pega el cuadro de competencias que se le ha proporcionado. Del sílabo también se extrae la organización de los aprendizajes. Para el ejemplo, vamos a ver la unidad 1, donde vemos el nombre de la unidad, la duración en horas de esta unidad, el resultado de aprendizaje de la unidad y los ejes temáticos. Además, debemos percatarnos en la primera página del sílabo cuántas horas teóricas y cuántas horas prácticas tiene esta asignatura. ¿Para qué? Para poder rellenar la hoja calendario. Veamos. Aquí está, ¿ve? Anotamos entonces, a partir de lo que dice en el sílabo, el nombre de la unidad, el resultado de aprendizaje de la unidad, la duración en horas, aquí vemos la oración y tipo de sesión, en el sílabo decía 2 horas teóricas y 4 horas prácticas, y aquí hacemos eso también. Anotamos los temas o ejes temáticos y si deseamos anotar algún subtema que creemos conveniente, a pesar de que no esté en el sílabo, anotamos los subtemas. Luego, escribimos o redactamos el propósito, que puede ser el mismo para la sesión teórica y práctica, o pueden ser diferentes. Entonces, si es que son diferentes, escribimos pues dos, y si es una sola para ambas, escribimos solo una. Luego tenemos las actividades para la enseñanza-aprendizaje, que es la relación entre docente y estudiante, ¿no? Y esto lo vamos a especificar luego. Además, anotamos los recursos. Por favor, los recursos tienen que ser enlaces a páginas de internet, por ejemplo. No es poner uso de PPT y más PPT, no. Busquemos recursos novedosos, interesantes que se pueden utilizar para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego tenemos las metodologías y estrategias, que es un desglosable que vamos a estar eligiendo para anotar en cada sesión en relación a las actividades que se están desarrollando. Y como pueden ver allí, en las actividades asíncronas, hemos anotado qué es lo que va a encontrar el estudiante en el aula virtual, ¿no? Y qué actividades podría estar realizando desde el aula virtual. Por eso son asíncronas. En cuanto al propósito, hay una fórmula para su creación. ¿Ya? Tenemos el tiempo, sujeto, verbo, contenido, condición o contexto. Tiempo, al finalizar la sesión. Sujeto, el estudiante. Verbo, identifica. Contenido, la importancia de la asignatura. Condición o contexto, para su desarrollo en la carrera. Veamos, ¿no? Otro ejemplo aquí. Tiempo, al finalizar la sesión. Sujeto, el estudiante. Verbo, analiza. Contenido, el rol fundamental de los cilindros neumáticos como parte del diseño de circuitos neumáticos,
¿no? Un poco redundante, podríamos seguir mejorando inclusive la redacción. Condición o contexto, a través de videos y organizadores del conocimiento. Ahí está el propósito que se ha creado para esa sesión. ¿Ya? Ahí está. Luego, una vez que ya hemos creado el propósito, vemos las actividades. Las actividades tienen un inicio, desarrollo y cierre. En cuanto al inicio, siempre debe haber una motivación y también compartir con los estudiantes el propósito de la sesión, ¿no? Decirles, eso que está anotado ahí al costado, se lo decimos pues, ¿no? En el proceso de inicio de la clase. Bien, en el desarrollo se anota la actividad como tal. ¿Qué va a hacer el estudiante y qué va a hacer el docente? ¿Ya? Y aquí se anota, ¿no? El docente presenta tal cosa, se visualiza, se aplica. Bueno, como es para la primera clase, vemos lo de la evaluación diagnóstica y todo esto. Ahora vamos a ver otro ejemplo más. También se anota que aquí, en esta semana 1, en la sesión 1, se va a evaluar o se va a entregar a los estudiantes la evaluación diagnóstica. Esta información, el nombre de la evaluación, está en el sílabo también. Lo extraemos del sílabo y lo anotamos aquí. Y así, sesión tras sesión, anotamos el inicio, el desarrollo y el cierre. En el caso del desarrollo, como pueden ver, dice, ¿no? Se detallan los temas, cilindros neumáticos, se plantea el proyecto, se solicita la confirmación de equipos para trabajar el proyecto. ¿Ve? Hay una relación entre docente y estudiante de lo que se tiene que realizar. ¿Ya? Y finalmente el cierre, donde se habla de la metacognición, del síntesis, de retroalimentación, ¿ya? Para cada sesión. Lo podemos especificar o anotar nada más la palabra metacognición, síntesis, retroalimentación, porque ya sabemos qué es lo que vamos a hacer sesión tras sesión. Al final de esta unidad, en la semana 4, debemos anotar la evaluación. También extraemos esto del sílabo, ¿no? Para el ejemplo, esta asignatura va a generar una evaluación individual con resolución de ejercicios y lo va a evaluar a través de con una rúbrica de evaluación. Esta información, repito, está en el sílabo, ¿ya? En cuanto a las metodologías y estrategias, les decía que es un desglosable que en relación a lo que se ha notado entre las actividades, ¿no?, de docente y estudiante, voy eligiendo qué metodología es mejor para esa actividad que se va a desarrollar. Una clase magistral, un aprendizaje experiencial, colaborativo, estudio de casos, ¿qué podría ser? ¿Ya? Normalmente la clase magistral se utiliza para las sesiones teóricas, no para las sesiones prácticas, por favor. Y listo. Con este instructivo esperemos poder ayudar a la redacción de la hoja calendario. Muchas gracias. Hasta luego.